explicarles cómo es el acceso por NAS. Entonces ingresamos a NAS y ustedes van a encontrar que en la carpeta de NAS tenemos varias carpetas de registros del sistema de seguridad de gestión de calidad, ¿cierto? Entonces vemos acá la de planificación de la calidad. Les voy a explicar su acceso. En todas las carpetas tienen una carpeta que se llama matrices de proceso. Ingresamos por esta carpeta y vamos a encontrar este archivo que se llama mapa y matrices de riesgos y está marcado con cada inicial de proceso. Listo. Cuando abre ese archivo, vamos a encontrar que este archivo tiene 3 pestañas. Una que se llama mapa, otra que se llama matriz y otra que se llama cambios. Les voy a explicar la que dice mapa. Entonces, en este mapa lo que tenemos es un resumen de lo que tiene la matriz. Estas matrices básicamente tienen 4 niveles de definición que son bajo, moderado, alto y crítico. La idea es que los riesgos no se queden en nivel crítico, sino que con los controles que nosotros establezcamos vayan bajando de nivel de riesgo, ¿cierto? Entonces, digamos que este es el riesgo inherente que nosotros definimos para los riesgos de nuestra matriz y este es el riesgo que finalmente nos va a quedar. La idea es que se vaya bajando a la medida que va pasando el tiempo. Bueno, entonces entremos a lo que nos atañe, que es como tal la matriz. La matriz para cada proceso debe definir unos riesgos. Entonces, el que tenemos acá en pantalla corresponde al proceso de planificación de la calidad. Es un riesgo definir varias cosas que en el proceso pueden afectar como tal el funcionamiento y en este caso, en el caso de planificación de la calidad está definido un riesgo que es que no se cumpla la difusión de la política y los objetivos de calidad a toda la compañía. Entonces, cuando yo defino ese riesgo, tengo que clasificarlo y ustedes me dicen, bueno, ¿cómo voy a clasificar ese riesgo? Hay varias formas de clasificarlo, que sea por culpa de, digamos que ese riesgo sea por culpa de las personas, que sea por culpa de algo tecnológico o que sea por algo de un incumplimiento, entonces una multa o porque sea algo de negocios o porque sea algo financiero, ¿cierto? En este caso es algo de personas que no se haga esa difusión, o sea que fuera en este caso culpa mía que no hiciera la difusión a la gente. Ahí cuando yo defino ese riesgo, yo tengo que definir ese impacto que tiene ese riesgo. Entonces, ¿qué impacto tendría que la gente no conozca la política? Pues que haya desconocimiento del personal de la política y los objetivos de calidad, ¿cierto? Y que la gente incumpla lo que hemos definido, ¿sí? La matriz me pide que además de que mida el impacto, defina una prueba y un objetivo de ese riesgo. O sea, es decir, yo cómo puedo evidenciar que eso puede pasar. Entonces, yo puedo verificar si las difusiones del último año se hicieron, ¿cierto? Lo hago para todo el personal, ¿cierto? Lo hago durante todo el año y debo establecer un control para definir si esa prueba se hace o no, ¿cierto? O si ese riesgo se materializa o no. Entonces, el objetivo de control es que en las reuniones de revisión por la dirección, ¿cierto? Se haga una revisión de cómo va la difusión de la política y los objetivos de calidad, ¿cierto? Y eso se revisa en el informe de revisión por la dirección, ¿sí? Cuando acá dice categoría del control, pues me dice yo cómo hago esa revisión. Entonces hay revisiones que son, por ejemplo, un control de acceso a una plataforma, una conciliación, una revisión visual, una cláusula de un contrato puede ser un control, ¿cierto? Una alerta del sistema, una directriz escrita. En este caso es una revisión visual porque yo miro las evaluaciones y me doy cuenta si las hicieron o no, ¿cierto? Cuando hablo de la naturaleza de ese control, ¿cierto? Entonces hablamos de que puede ser preventivo, ¿cierto? Antes de que pase, correctivo después de que pasó o detectivo que yo lo detecto en ese momento. En este caso, este riesgo del que estamos hablando es detectivo, ¿cierto? Y cuando hablamos del tipo, pues puede ser manual, automático o semiautomático. Automático es que alguna plataforma o software lo haga. En este caso, pues es manual porque lo hago yo solita, ¿cierto? Cuando habla de registro, entonces acá puede haber la posibilidad de que sí haya registro o que no haya registro, ¿sí? Y finalmente, si ese registro yo lo dejo en algún lado, en este caso en un correo electrónico, en un archivo físico, ¿cierto? Si está documentado es porque está en algún informe, en algún procedimiento, ¿cierto? Y defino la probabilidad de ese control, ¿cierto? En este caso, ¿qué me va a medir? La efectividad de la probabilidad o la efectividad del impacto que tiene ese riesgo. Entonces, en este caso, lo que me va a controlar es la probabilidad de que pase, cada vez que yo haga esa revisión, de que cada vez menos gente se me quede sin hacer esa difusión
difusión de política y objetivos. El año corresponde a la revisión que estoy haciendo, la categoría, como les mencioné, bajo, moderado, alto o crítico, ¿cierto? Y aquí la evaluación. Entonces, la idea es que cada año, cada responsable de proceso con su área revisen estas matrices y definan si esta categorización que está acá es la que corresponde anualmente o ha cambiado, ¿sí? Y únicamente los que acá aparecen con categoría de críticos se lleven a solución a una acción para abordar riesgo. Ok, y para explicarles la última hojita de la pestaña corresponde a cambios. Entonces en esta hojita de cambios básicamente tenemos el riesgo que hemos modificado, ¿cierto? Este número que aparece aquí es el que corresponde a la matriz, entonces en este caso el 7 es el número que está acá mencionado como riesgo número 7. Entonces bajo acá y aquí lo encontramos, no estar preparados para el COVID, ¿cierto? Entonces ese riesgo cambió. ¿En qué cambió? En el año 2020 se incluyó dentro de la matriz, ¿sí? Y aquí aparece la acción para abordar riesgos que se hizo en solución. Y los otros es, por ejemplo, que se cambió el control, ¿cierto? O que se cambió la categoría del riesgo, como en este caso, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las fechas de actualización y los cambios generados. Esto me permite tener la memoria de cada matriz y recordar qué hemos modificado o qué hemos cambiado. Y finalmente, entonces, como les mencionaba, los riesgos críticos se llevan en solución a una acción para abordar riesgos. ¿Cómo se hace? Entonces, por el módulo de mejora, encontramos aquí algo que se llama acciones para abordar riesgos. Damos clic, ¿cierto?, en acciones para abordar riesgos. Esperamos que cargue. Listo, entonces en la plataforma que les decía en solución abren esa acción para abordar riesgo. Entonces tipo acción para abordar riesgo, la solicitan a quién, al responsable del área, el proceso que corresponda, y aquí ya están cargados todos los riesgos de cada matriz, ¿cierto? Entonces cuando ustedes incluyen un nuevo riesgo, pues deben avisarme porque yo soy la que incluyo estos riesgos en el sistema. Ustedes lo buscan y el numerito que está acá es el que corresponde a la matriz que ustedes tienen allá definida, y la asignatura pues está acá con el código del proceso. Entonces ahí escogen ustedes el riesgo que corresponda, ¿cierto? Le definen un seguimiento y aquí describen, ¿cierto?, la acción de ese riesgo, o sea, el riesgo como tal que quieren controlar, y le dan guardar. Y por acá es donde ustedes registran los riesgos que están en estado crítico. La idea es que cuando están en estado crítico y ustedes lo gestionan por esta plataforma, la idea es que lo bajen, ¿cierto? Disminuyan el nivel de riesgo, que no se quede en crítico, que pronto baje a alto o a moderado o a bajo, ¿sí? Entonces esa es la idea de gestionar riesgos por acá, pero acuerden que solamente son los críticos. Bueno, esta sería la capacitación en matrices de riesgo. Esperamos que sea de utilidad y pues los invitamos a que con esta capacitación ustedes la puedan revisar y actualicen las matrices de riesgo de cada proceso, y que obviamente involucren a cada participante de su proceso para que hagan parte de estas matrices y todos los podamos gestionar. Muchas gracias. Adiós.